noches. Luego le pregunto, ¿el árbol de problemas hay que enviárselo así solo o junto con el trabajo? No, yo siempre Nuevamente. les he dicho, muchachos, que este es un trabajo en el cual todo es acumulativo. Es decir, cada que me hagan una entrega es porque me están haciendo la entrega total del documento. Listo. En un momento lo enviamos entonces. Gracias. Paniagua, cuéntelo. ¿Me escucha? Sí, señor. Profe, el problema que yo tengo es que digamos que nuestro problema fue drogadicción en población joven. Ajá. Y tenemos pues hay una pequeña confusión, o sea, tenemos una causa venta de drogas en el territorio, La venta de drogas no es una causa del pero eso consumo. también puede ser un efecto. Por eso, es que la venta de drogas no es una causa. Vender drogas no causa que la gente consuma. La gente consume porque de alguna manera tienen dificultades, porque eso es una enfermedad y hacen el consumo de sustancias. Pero la venta de drogas o a ver una plaza o a ver un sitio de expendio de drogas no es una causa, eso normalmente es un efecto. Profe, entonces tenemos muchos problemas, no encontramos suficientes causas. No encuentran suficientes causas. Cuando usted algún tipo de problema, ustedes qué es lo primero que tienen que hacer. Lo primero que yo hago cuando tengo el problema X es que identifico la problemática, entonces me paro en el árbol. Entonces digamos que ya la identifiqué. Supuestamente ustedes lo hicieron por un tema de priorización. Entonces aquí tengo el problema central. ¿Sí? Si ustedes, vuelvo y les digo lo que les dije en la clase pasada. Si ustedes aplicaron bien el instrumento de priorización, y analizaron bien el asunto y no están contaminados, ustedes pudieran encontrar este problema sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si ustedes priorizaron mal? Que el problema no es un problema. Y cuando el problema no es un problema, difícilmente yo le puedo encontrar causas y efectos. Se la va a colocar en estos términos. Si yo estoy, si lo que yo estoy realmente determinando es un efecto de algo, ¿cómo hago para buscarle las causas? Si es un efecto, es muy difícil. Se me desglosa de un problema central, pero es que la causa como causa no tiene efecto, tiene relación, ¿sí? Tiene relación con causas, pero no necesariamente tiene una causa directa. Entonces ahí es donde de alguna manera entramos en problemas al momento de hacer la formulación. Yo tengo un problema X, busquemos cualquier tipo de problema. Entonces ustedes dicen, el problema de qué, deben un problema que no sea de ustedes, porque es que si es de ustedes es muy maluco con los otros compañeros. Busquemos una problemática Ah, cualquiera. Profe, reclutamiento de menores. Reclutamiento de menores. Aquí estamos hablando de temas al margen de la ley. sí, Sí. señor. Reclutamiento de menores, listo. Entonces, aquí digamos que el problema es el reclutamiento de menores como problema. Ahora, empecemos a determinar las causas del reclutamiento. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es que supuestamente ustedes se contextualizaron en alguna parte. Esto tiene que estar ubicado en un territorio determinado, esto tiene que estar planteado y tenemos que haber encontrado ya este tema. Entonces, digamos que lo vamos a tomar a nivel general. Entonces, ¿cuál es una causa del reclutamiento? Falta de escolaridad, profe. Falta de escolaridad. No hay cupos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Profe, presencia de grupos al margen de la ley. Profe, si un niño no está estudiando, un joven no está estudiando, es más vulnerable para que sea reclutado por los grupos delincuenciales. Ya si está en la educación es más diferente. Conflicto armado, profe, otra. Entonces, presencia de grupos armados al margen de la ley Profe, en la ¿podría zona. ser de pronto violencia intrafamiliar también? Sí, Pues como señora, participante y poder. pero es que, a ver, lo que pasa es que el reclutamiento hay que contextualizarlo. ¿Estamos hablando del reclutamiento forzoso o estamos hablando del reclutamiento Forzoso, voluntario? me imagino yo. Pues no sé el compañero cómo lo planteó, pero yo lo entendí como forzoso. ¿De cuál de los dos estamos Sí, hablando? profe, claro, reclutamiento forzoso, profe. Forzoso. El de todos. Sí, señor, O claro. sea, el contrato lo tienen.
Pues Entonces, por eso decía yo que pronto la violencia familiar de una u otra forma motiva que los chicos se ingresen a esos grupos no, porque es que es participando del forzoso ejercicio. forzoso es que los grupos al margen de la ley Profe, obliguen a las familias. profe, Además, ese reclutamiento de menores Hay ya es de a uno. profe, Sí, así sino no que se esa entiende palabra nada. reclutamiento puede tener uso, utilización y reclutamiento. Las tres palabras son diferentes y son un proceso que al final dan el reclutamiento. Entonces también podría ser uso y utilización. Por favor, explícate, Carlos, que explícate mejor. Profe, sino que es que cuando se habla de reclutamiento de menores, se entiende dentro de la política pública que está pues vigente ahorita, que se lleva el mecanismo entre utilización, uso y reclutamiento. Son dos factores antes del reclutamiento. Entonces, cuando uno llega al reclutamiento, puede que en los problemas haya habido una situación también de uso o haya habido una situación anterior. Es lo que lleva al reclutamiento. Pero dentro del reclutamiento pueden caber esas dos también como utilización, el uso y la utilización como dos problemas similares. Entonces, identifíqueme un problema de uso para el reclutamiento. Profe, el uso es cuando un menor de edad, pues en lo que es un menor no está de lleno dentro de ese grupo delincuencial, sino que está temporalmente, de pronto cuando sale de clases o esporádicamente, ahí hay un uso. Cuando ya hay una utilización es porque está ya más, por ejemplo, ya no está estudiando el joven, sino que está dedicado explícitamente a hacer las vueltecitas y las cosas del grupo armado, pero todavía no está reclutado porque no pertenece todavía a la estructura como tal. Profe, uso es más cuando es, por ejemplo, un campanero, un mensajero que lleva un arma y entrega un arma para hacer una vuelta. Eso es uso, no está involucrado directamente con el grupo. Venga, compañeros, pero entonces vamos a Eso es contextualizar. utilización. Pues entonces dejémoslo todo estas dos situaciones como uso y utilización, como parte del reclutamiento, porque de todas maneras está inmerso en el grupo armado. Entonces, pongámoslo todo como si todo fuera reclutamiento y tratemos de hacer el problema, las causas y los efectos, aparte de si es uso o utilización, sino que veámoslo todo como reclutamiento. ¿Están de acuerdo? No. Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Profe, porque es que dentro del marco del reclutamiento usted no lo puede ver igual, porque son situaciones diferentes dentro del marco de los territorios. Cuando hay uso, como le estaba explicando Jonathan, y utilización, es el final que desencausa el reclutamiento. Entonces no se puede meter igual. Hagamos una cosa, Carlos, contextualice usted un momentico, contextualice usted la problemática y el territorio para determinar esos temas, porque es que si yo no voy a temas netamente conceptuales y digo qué es esto y qué es aquello y no estoy de acuerdo porque es que dicen que esto es aquello, no, contextualicemos un territorio. Y a partir de ese territorio, si vamos a hablar de reclutamiento, estamos hablando de reclutamiento de jóvenes en un territorio determinado, vamos a hablar de reclutamiento de jóvenes en las universidades, vamos a hablar de reclutamiento de jóvenes en una vereda, ¿sí? ¿De qué es lo que estamos hablando? Y a partir de eso, organicemos todo el asunto para poder montar un árbol de problemas, porque entonces, si no, aquí nos vamos a quedar en una discusión. Por eso, profe, pero entonces como problemas podría ser el uso y el uso y la utilización, no dentro del, sino que esos son problemas de del reclutamiento. Qué pena, yo lo que le entiendo, profe, es que contextualicemos bien lo que vamos a hacer para poder de ahí empezar a partir con las problemáticas,
con las causas, sino, o sea, en qué sector realmente nos vamos a enfocar para de ahí partir Sí, con todo el porque, ejercicio. sí, porque es que independientemente si hacen o no hacen parte, si yo no tengo el contexto claro de lo que quiero plantear o de la problemática que quiero montar dentro de un árbol, nunca la voy a hacer. Entonces ustedes dicen, sí, es que el uso es muy importante, listo Jorge, listo Carlos, sí es muy importante, ¿en qué parte va acá? Búsqueme un problema de uso para reclutamiento y una de esto que esté determinado. Entonces yo le digo, búsqueme un uso. No el uso como, búsqueme un uso, yo creo que hay muchos, búsqueme uno para que haga parte de una causa. Profe, entonces podría ser donde usted puso presencia de grupos armados, podría ser como usted explicó en el tallo, podría ser una causa la utilización de los jóvenes, o sería o sería abajo. A ver, hay un tema de reclutamiento de menores, entonces usted tiene que focalizar en un tema de reclutamiento de menores. Entonces, ¿cómo el problema es el reclutamiento de menores? ¿Cuáles son las causas del reclutamiento de menores? Las causas que generan el reclutamiento de menores. Ya, esa es la pregunta. ¿Cuáles son las causas que generan el reclutamiento de menores? ¿Presencia de grupos armados en la zona? Para mí es una causa. Esa es una causa. Listo. Tú tienes el chaleco, la situación. Conflicto armado, profe. Esa es una causa. Control C, control B. Esa es una cosa, la presencia de grupos al margen de la ley. El grupo armado para mí es algo demasiado general. El conflicto armado como tal es algo muy general, ¿sí? Yo no lo colocaría como una casa porque la generalidad es demasiado alta. Yo no lo colocaría. Pero hay otros temas, por ejemplo, como ¿cuáles? ¿Sí? También lo que dijo la compañera Olga, problemas familiares, violencia familiar, sería una causa, ¿no? Entonces bueno, estamos hablando de forzado, ¿no? Nos tenemos que ubicar. No. Estamos hablando. Por favor, chicos, por favor, apaguen los micrófonos. A ver, es que así es muy difícil, porque entonces, a ver, primero hacemos unas discusiones a partir de unos temas conceptuales y después decimos, les dije yo, ¿este reclutamiento es forzoso? Y me dijeron todos, sí, vamos a tratar reclutamiento forzado. El hecho de que hayan problemas intrafamiliares no quiere decir de que así no los hayan. Hay reclutamiento forzoso de personas. Esa no es una causa. Esa no es una causa para que un grupo al margen de la ley reclute a alguien. ¿Por qué problemas intrafamiliares? Entonces, denme causas de reclutamiento. Una de las causas puede ser control en el territorio, mayor control en el territorio. Diferencias entre voluntades políticas. O un deficiente control. Control de los grupos delincuenciales para ampliar más su Por eso, entonces deficiente control de grupos delincuenciales. Ausencia del Estado. De la seguridad en el territorio. Lo que pasa es que yo decir que hay ausencia del Estado en un territorio es como es irme a los extremos. Ustedes saben qué es ausencia. Ausencia es que no hay nada. Entonces a mí me dicen, no es que aquí hay ausencia, pero es que hay un puesto de policía o hay una inspección. Entonces no hay ausencia. Si lo hay deficiencia. Es que la ausencia es que no hay nada. Por eso, deficiente control de la seguridad en el territorio. Del Estado o de la fuerza pública en el territorio. ¿Deficiente fuerza pública? Deficiente presencia del Estado o de la fuerza pública en ese territorio, porque usted dice que cuando hablamos de ausencia es que realmente ¿del Estado o de la fuerza pública? A la parte deficiente hay algo, o sea, hay presencia, pero no en el ideal. Sí, es válido, pero entonces también tiene que decir, ¿deficiencia de quién? ¿Del Estado como Estado o deficiencia de la fuerza pública? De la fuerza pública. De la fuerza pública. Exacto. ¿Qué más? Cuando yo le armaba de la idea sobre lo de para crecer su estructura, es para ellos pues la estructura delincuencial. Cuando hablábamos de lo de el reclutamiento, entonces, para ampliar la estructura. Aumento. Del grupo delincuencial, sí. Ulises, pero eso es un efecto y no una causa. ¿Yo cómo hago para una causa? Yo tengo
Entonces no coloquemos aumento sí, aumento del grupo al margen de la ley. Yo tengo un aumento del grupo al margen de la ley, eso que me genera reclutamiento. Yo tengo que reclutar menores para aumentar mi fuerza. Yo tengo que reclutar menores, es decir, esto es una causa de acá. Si yo tengo poquitas personas y tengo que reclutar de manera forzosa, ¿eso a qué me llama? Me lleva al reclutamiento, eso sí es una causa. La eficiencia educativa podría ser una causa también. No, si es forzoso, no. Eulicer, Vea, Carlos. Eulicer, yo no estoy de acuerdo con que eso sea una causa. ¿Por qué? Eso es un efecto. ¿Por qué? Porque el reclutamiento de menores de edad lo que hace es que los grupos al margen de la ley tengan un mayor crecimiento. Eso no es una causa, es un efecto. O sea, el efecto de reclutar menores de edad hace que el grupo al margen de la ley crezca. ¿Sí me entiende? Más fácil, me creo yo, me parece a mí que es un efecto. Más fácil, una causa puede ser el estado de inferioridad del menor de edad para ser manipulado. Eso es una causa. No, yo me refería, compañero, por ejemplo, en el 2009, cuando Valenciano y Sebastián se estaban peleando por el poder, ellos necesitaban expandir su dominio y su fuerza. Entonces ellos empezaron a reclutar y a la fuerza, a los pelados. Hey, bueno, ¿usted es de allá o es de acá? Ah, no, yo no soy hermano de ningún lado. Ah, se muere, marica. Venga, compañero, venga. Entonces ellos ampliaron y lograron extender su brazo. Por ejemplo, aquí en Castilla manda la mondonguería, pero tiene varios brazos, es un pulpo. Llámese 70, llámese hueco, llámese pico pico, etcétera. Ellos ampliaron su dominio dentro del territorio. Combate al reclutamiento y aprovechándose pues también de que muchos pelados por temor se articularon. Pues a eso me refiero, de que si es una causa, extender su dominio dentro del territorio. No es una causa, eso no es una causa. Es que el que yo quiera extender, mire, el reclutamiento de menores es la problemática. ¿Sí o qué? O sea, la causa es por qué surge el reclutamiento, no para qué surge. Y el para qué de lo que como usted lo está planteando, usted lo está hablando como un para qué. O sea, yo estoy reclutando para lograr expandir mi grupo armado. O sea, eso es un efecto. Si yo lo tomo es el por qué recluto, no puede ser igual. O sea que yo podría poner eso igual en causa y en efecto. Me parece a mí que no es una causa. O sea, las causas tienen que tener un mayor valor que los efectos en este causa. O sea, por ejemplo, el que yo vaya a extender mi grupo armado no es la causa por la cual recluto niños. Ese es el efecto. Lo que quiero es mantener mayor control o expandir. O sea, si la expansión es a lo que yo me estoy dirigiendo, es un efecto del reclutamiento de menores, mas no es una causa. O sea, yo recluto menores no solamente para expandirme. Pero yo me sostengo en eso, pues para mi percepción sí es así. Vale, compañero. ¿Qué se hace? Si para la percepción de unos es una cosa y para la percepción de otros es otra, entonces... ¿Qué pasa ahí? No, ahí lo que pasa es que digamos que el árbol que está ahí plantado, digamos que las dos personas están presentando argumentos al respecto, ¿sí? Sobre situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Por eso yo ahorita les decía y les preguntaba, contextualicemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el contexto es lo más importante cuando uno va a hacer estas situaciones. Ahora, los dos tienen argumentos de alguna manera válidos, ¿sí? El reclutamiento puede ser una causa o puede ser un efecto, ¿sí? O puede tener una relación muy, muy, muy alta el tema de aumento de grupos al margen de la ley. Ahora, aumento no es de los grupos, es el aumento de los integrantes. O de los, ¿cómo se llaman esas personas? No sé, grupos al margen de la ley. No, aumento ¿de quién?
Coloquémosle el personal. Delincuentes, o de miembros. No, así no. Coloquemos el aumento del personal. Es que miembro se escucha tan raro. Y reclutados. Al interior del grupo. Al margen de la... Llamémoslo así. Genera aumento del personal al interior del grupo al margen de la ley. Esto hay que determinarlo. Pues cuando se presenta una situación de este tipo, hay que tratar de determinar si efectivamente esto es una causa o si efectivamente es un efecto. Para eso, ¿qué hay que hacer? Coloquémoslo acá y coloquémoslo acá. Ubiquémonos bien en el problema y determinemos el reclutamiento de menores es generado por el aumento de personal interior del grupo al margen de la ley, es generado por eso, o es un efecto o es una causa, o es un efecto que el reclutamiento genera aumento del personal interior del grupo al margen de la ley. Entonces, si lo vemos así, yo me identifico con don Carlos y digo, sí, es un efecto. ¿Por qué? Porque este reclutamiento me va a aumentar personal al interior de grupos armados al margen de la ley. Este reclutamiento me genera este aumento y este es un efecto de este reclutamiento. Si lo miramos desde la perspectiva desde donde lo planteó don Carlos. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva donde lo planteó la otra chica, entonces ella lo que está determinando es que en esta parte, en esta población, necesitan mayor fuerza, mayor representatividad. Eso es algo totalmente diferente. Si yo digo que el grupo tiene que generar mayor presencia, esa mayor presencia, obviamente, si es una mayor presencia en el territorio, una mayor presencia, yo podría... Profe, qué pena. ¿Sí? No, es que tengo una duda antes de continuar. Si colocamos como causa familias en regiones apartadas y vulnerables, ¿tendría cabida como causa de ese incremento de reclutamiento? ¿O esa no tendría como ¿Familias en qué? Familias en regiones apartadas y vulnerables, pues, o sea, el grado de vulnerabilidad que tenga una familia cuando están en esas regiones apartadas podría considerarse una causa, ¿o no? Yo aquí tengo esta, que la coloqué así, pero que la idea es darle más forma a esta que está acá, ¿sí? La idea es darle más forma y es un tema de terror, es un tema de terror que ejercen los grupos al margen de la ley sobre las familias, independientemente si están alejadas, si son vulnerables, independientemente de todos esos cuentos, porque es que eso es un tema de independencia. Obviamente los que chupan son los más vulnerables, pero hay otros que no son tan vulnerables que también son reclutados de manera forzosa. Entonces es un tema más de generación de miedo o de terror que ejercen los grupos al margen de la ley sobre las familias del territorio. Por eso lo coloqué, este que está acá, que es negro. ¿Sí? Profe, sí. De pronto para como concretar la idea de los dos compañeros anteriores, identificar como causa el interés de expandir el poder ilegítimo de los grupos armados. Por eso, esta que estaba colocando acá, expandir o mayor presencia del grupo, ya fue cuando la chica me estaba, ¿sí? Pero expandir es válido, en vez de mayor presencia, expandir el poder es válido, es más técnico. Es de expandir el poder. ¿Sí? De los grupos al margen de la ley. Es válido el asunto. Mira que eso depende de la perspectiva como yo esté planteando el ejercicio. ¿Sí? Esto depende de muchas variables, esto depende del contexto, esto depende de la mirada que yo le dé al ejercicio, esto depende de muchas variables. Cuando yo planteo un árbol de problemas, yo tengo que tener claro que es una causa y tengo que tener claro que es un efecto, y tengo que empezar a hacer este ejercicio, y puede que en algunos casos estemos construyendo este árbol y en aras del ejercicio pongamos causas que realmente son efectos, y en el momento de la construcción lo identifiquemos. Lo que quiere decir es, puede que en algún momento que estas ramificaciones estén y nosotros estamos convencidos que estos son causas, y en algún momento estamos realizando la construcción y decimos, no, esto no es una causa, esta huevona es un efecto.
y se puede dar sin ningún problema, porque es que lo que estamos haciendo es una construcción colectiva sobre una situación puntual. No quiere decir de que si Profe. yo monto el árbol de problemas de entrada yo voy a decir, esta es la única verdad y de aquí no me puedo mover o entrar. No. En esto siempre nos vamos a poder mover. En esto siempre van a haber puntos de vista diferentes. Esto no es como la receta de los chicles. Esto no es una operación exacta. Esto es un tema de interpretación de territorios y de interpretación de contextos. Y a partir de ello es que usted identifica las problemáticas encontradas en un territorio. Dígame, compañero. Gracias. Sí, señor, ahí tengo los 40, ahí sí estamos de acuerdo. Que aquí me aparecen los 40 ya. Profe, gracias, eres un sol. Entonces, ¿queda claro esta parte acá? Esta parte, vuelvo y les insisto, ustedes puede que estén haciendo un árbol de problemas, no quiere decir de que no se vayan a equivocar en la construcción, no quiere decir de que si una persona que sea un proyectista profesional o una persona experta en formulación de proyectos no se vaya a equivocar al momento de montar un árbol de problemas. Claro que se puede equivocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un tema de comprensión e interpretación. Y eso como tal hay que mirarlo desde esa perspectiva. ¿Qué es lo más importante? Y esto va para el señor Carlos, no para don Carlos, sino para Carlos y el otro Carlos. ¿Qué es lo importante acá? Acá lo importante es el contexto. ¿Por qué? Porque es que cuando uno contextualiza y dice, estas problemáticas son grupos al margen de la ley, y estamos hablando de temas forzosos, hay que empezar a sacar algunos temas que uno sabe que son sociales y que uno sabe que están establecidos y están muy permeados en las sociedades, como es el tema de desigualdad en las familias, como es el tema de violencia intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar entre ellos, como es el tema de la pobreza extrema, como es el tema de que están en territorios exageradamente alejados y núcleos familiares. Todo eso es válido, pero el reclutamiento de menores se puede dar en cualquier situación y en cualquier estrato socioeconómico, ¿sí? A usted le pueden reclutar el pelado y si usted no va entonces lo secuestran. Hay un tema de reclutamiento, los pueden reclutar, no solamente reclutan a los de los campesinos, es lo más frecuente. Entonces el tema de las familias lo dejamos cuando estemos hablando de temas netamente familiares. Y aquí, como estamos hablando de temas de reclutamiento forzoso, entonces hacemos el ejercicio con el tema forzoso. Contextualicémonos en la situación que corresponde. Esa es mi solicitud. ¿Quedamos? Sí, profe, gracias. Carlos, ¿quedó claro? Sí, profe. No, Carlos. Sí, profe. Pues, profe, pues, no, usted como dice, todos tenemos conceptos diferentes y miramos las cosas. Ese es mi punto de vista. Ya si usted dice que es otro, que no puede pegar ahí en el contexto, bueno, eso está bien. No, es que aquí no podemos pegar los temas de familia o los temas de pobreza o los temas de temas educativos. Es decir, usted se le va a colocar un ejemplo muy fácil. Resulta que en la vereda del Papayo usted tiene un familiar y resulta que es su tío y resulta que su tío tiene 4 hijos y los 4 hijos van juiciosos a estudiar y su tío es el tipo más juicioso del mundo en la casa. ¿Sí? Y digamos que en temas de seguridad alimentaria ustedes su tío está con todas las condiciones dadas, ¿sí? Y los pelados son juiciositos yendo a estudiar y llega un grupo al margen de la ley y dice, me va a llevar los 2 mayores. Dígame qué relación hay entre una cosa y otra. Ahí habría un reclutamiento forzado. Exacto, eso es un reclutamiento forzado. Pero la causa es un tema educativo. No. La causa es un tema bajo recursos. No, pero espere, por eso es un reclutamiento forzado dentro de un territorio que usted está poniendo. Yo le voy a hacer otra. Yo le voy a poner otro ejemplo. En un territorio X
la problemática en ese territorio es que hay muchos jóvenes que tienen problemas familiares y consumen. Carlos, escúcheme. Carlos, estamos hablando de reclutamiento, Carlos. Escúcheme el punto de vista. Carlos, y tienen problemas si es consumen drogas. Pero ¿cómo yo lo escucho a usted, profe? Si los pelados consumen, el problema es si los pelados consumen, pues son reclutados, profe, para poder satisfacer ese dinero que reciben en el reclutamiento. Entonces sería un efecto. Eso ya no es forzoso, eso ya es un reclutamiento forzoso, eso es un reclutamiento voluntario. Eso es una cosa totalmente diferente. Por eso, profe, pero es que el problema es reclutamiento. Eso sería una causa. No, Carlos, dijimos que era forzoso el reclutamiento. Dijimos, nos vamos a enfocar en el reclutamiento forzoso. Por eso fue claro. Démoslo así más bien. Lo que usted diga, profe. ¿En qué nos vamos a enfocar? En reclutamiento forzoso. En eso nos vamos a enfocar. Entonces, aquí hay un tema de causas, compañero. Entonces, ¿uno qué hace? Uno hace causas aparte de una contextualización. Y sé que me vuelvo muy cansón con la contextualización, pero cuando uno está buscando una problemática en un territorio, es mi problemática en mi territorio. No es lo que puede pasar en algún momento en otro lugar, porque entonces no estamos solucionando nuestro problema, sino que tenemos como referencia el problema del vecino. Y a mí, cuando uno hace un árbol de problemas, es porque yo sé con qué población voy a trabajar, con qué territorio voy a trabajar y cuál es la problemática de ese territorio puntualmente. Y la problemática de ese territorio puntualmente es esta. Entonces, ¿uno qué hace? Uno trabaja sobre los elementos que uno tiene, y los elementos que uno tiene son los que da el territorio. A ver, uno aquí puede tener n cantidad de problemas y resulta que este problema en una vereda tiene unas características, pero este problema en otra vereda tiene otras características totalmente diferentes, o en otro país o en otro departamento tiene características diferentes. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y por eso se enfatiza mucho en el asunto. Contextualicemos el problema. Porque es que si yo dejo abierto el problema, si yo el problema no lo cierro, ¿sí? Sino que lo dejo abierto, por ejemplo, acá, esto, como está ahí, es un problema mal elaborado, como lo tengo yo ahí. ¿Por qué? Porque es que lo que dice ahí es reclutamiento de menores, ¿sí? Entonces, este problema acá está mal enunciado. Aquí hay que colocar el reclutamiento de menores, que como esto ya trae un contexto organizado, entonces forzoso. Creo que eso sí que se escribe. Profe, es más, yo creo que quería ubicar también el tiempo, claro, y el espacio, claro, en dónde, para poder agilizar el proceso, claro, mejorar el proceso. Exacto, pero ¿dónde lo ubico yo y dónde caracterizo yo el tiempo y el espacio? En toda la parte anterior del documento, lo que es la caracterización del documento, en el diagnóstico del documento, en la contextualización, en el análisis de involucrados. Cuando yo hago todo un listado anterior, que era lo que yo les decía, cuando yo monto un documento, ¿qué monto? Entonces yo monto primero esto, yo tengo que conocer el territorio, tengo que contextualizar el territorio, tengo que buscar información primaria y secundaria del territorio, tengo que diagnosticar el territorio, tengo que buscar mi población objeto y segmentar dicha población objeto. Cuando yo hago todas esas cosas dentro del territorio, yo ya monto mi árbol de problemas y yo ya sé a qué estoy haciendo referencia, ¿sí? Ya sé a qué estoy haciendo referencia. Si me permite, doy como un ejemplo para el contexto. Dale. Cuando hay una familia, son diferentes miembros y sucede una situación. Todos los miembros toman situación de diferente forma, sí, porque todos tienen, así tengan y hayan compartido muchos momentos y se conozcan, todos tienen a desvelar las circunstancias de diferente forma. Por eso es importante identificar para cada uno cuál es la problemática y cuál lo causa y qué efectos le produce. Por eso es lo importante contextualizar. Claro. Así sea el mismo problema para los diferentes miembros, el mismo problema para diferentes territorios, hay que siempre contextualizar a cada uno individual, no general. Claro que sí, es que es algo muy similar, chica, cuando usted está en una familia X,
póngame la familia que usted quiera, usted está en su núcleo familiar y digamos que usted fue una persona que la criaron con unas condiciones dentro de su familia que están dadas, esas condiciones que usted tiene dentro de esa familia que ya están organizadas, a usted y a todos sus hermanos los criaron con unas características similares, pero en el momento en que todos salen de la familia, ya todos empiezan a tener condiciones totalmente diferentes y miradas diferentes a partir de sus propios núcleos familiares. Esos son los temas que hay que saber manejar y plantear en estas situaciones. Cuando uno habla de estas problemáticas, para Jorge, que fue el que trajo el tema aquí a colación, el tema es puntual, el tema es esto. Toda problemática yo la tengo que contextualizar, es decir, qué es lo que me va a generar realmente una problemática, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de qué, de mi problemática. Yo cuando les reviso a ustedes los ejercicios, yo por ejemplo veo en algunos que hay vacíos, ¿sí? Pero si uno ve cómo plantean ustedes el ejercicio y ustedes cómo de alguna manera van desarrollando el ejercicio, pues uno que tiene que decir, hasta donde lo llevan bien. Uno nota vacíos por temas de experiencia, pero uno no puede digamos que a mí no me parece propicio corregir esos vacíos de entrada. ¿Por qué? Porque es que ustedes ni siquiera se han dado cuenta de ello. ¿Cómo se dan cuenta? Al momento de hacer estos ejercicios, al momento de aplicar estas herramientas como árbol de problemas o árbol de soluciones, al momento de ustedes empezar a aplicar esos ejercicios, ustedes van a empezar a decir y ustedes mismos a identificar que tienen mal planteada una situación o que hizo una priorización mala, pero es algo de lo cual ustedes mismos se tienen que dar cuenta, ¿sí? Es decir, así yo vea el error de entrada, así yo vea que hay problemas que están mal priorizados porque no son problemas, y uno de entrada los ve y dice que esto no es un problema. Así uno los vea, uno le toca quedarse callado. Algunos de ustedes dicen, profe, pero es que para eso está usted, para que nos orienten. No, en el tema de formulación, si ustedes mismos de alguna manera no caen en los errores y no se dan cuenta que la formulación tiene dificultades y que han tenido algún tipo de dificultad en la misma, pues no van a ser capaces de superar el asunto. Entonces, uno que les plantea a ustedes, hagan el ejercicio y equivóquense y encuentren la solución, que así este es un tema de aprender haciendo. Esto es una metodología exageradamente vieja, ¿sí? Donde las personas aprenden mucho al momento de realizar las actividades. Cuando ustedes tienen a alguien que no los deja cometer el error, ¿sí? Porque no cometa el error, sino que hágale. Entonces, cuando ustedes no los deja cometer el error, ¿qué va a pasar? Que ustedes siempre van a estar diciendo, no, profe, como a nosotros nos habían dicho, entonces nosotros no logramos hacer un análisis más detallado de las situaciones. Lo que yo les quiero decir en pocas palabras es, ustedes en la formulación de su proyecto, primero o segundo proyecto, se van a equivocar mucho. Y les garantizo, yo sé que ustedes están en quinto semestre casi todos, que ustedes en quinto semestre ya han hecho varios intentos de formulación, y de alguna manera han hecho proyectos y han hecho temas puntuales con metodologías establecidas, pues les garantizo que no han formulado un solo proyecto. ¿Por qué? Porque es que nosotros llevamos 2 meses haciendo este ejercicio y la formulación, como la carne de la formulación, no la hemos arrancado. Nosotros todavía estamos en los problemas, es decir, nosotros hacemos un árbol de objetivos única y exclusivamente para identificar una alternativa, identificar objetivo general y objetivos específicos. Solamente estamos arrancando desde ahí cómo se formula un proyecto. ¿Y qué hicimos en una parte inicial? Un tema de una problemática y llegamos hasta árbol de objetivos y nos metimos 2 meses solamente para sacar objetivo general y objetivos específicos de una problemática que efectivamente vamos a intervenir en territorio, no más. Porque lo otro sigue después de que tengamos las alternativas, sigue todo un tema de formulación que es un poco, que también no es tan complejo, es mucho más artesanal, pero hay que trabajarle también, ¿sí? Entonces digamos que aquí hay demasiadas arandelas para organizar y muy importante que ustedes sepan identificar esto que está acá, esta parte que está acá, que son todas las causas de un problema,
cómo se pueden organizar, ¿sí? Y entonces, partiendo de eso, busquémosle un segundo nivel de causas a esto, por favor. Aquí tenemos Profe. Sí. Pero pues la verdad no sé identificar aún, se me dificulta si sería una causa o un efecto el tema, por ejemplo, de la violación de los derechos como tal, si es de menores, entonces de infancia y adolescencia, ¿no? Ese, por ejemplo, la violación de derechos, ¿es una causa o es un efecto? Para mí es efecto, ¿cierto? Es un efecto propio, un efecto. El reclutamiento de menores es una violación a los derechos fundamentales del menor, por consiguiente es un defecto, es un efecto, perdón. Listo. Sí. Pero entonces ese, por ejemplo, usted ya lo colocó. Si vamos a trabajar esto como lluvia de ideas, entonces podríamos generar que cada uno dice algo y lo ubicamos donde creamos que corresponda, no donde tengamos, sino donde creamos que corresponde. Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar... No seguir el lineamiento, sino la lluvia de ideas. Así es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo? Pues traemos como en cuenta, y sí, es más fácil identificarlo así. Sí. Porque es que nos bloqueamos y solamente pensamos como en causa y pensamos, no, está mal. No, este ejercicio usted lo puede trabajar en lluvia de ideas, es decir, si estamos reunidos 4, en este momento estamos reunidos 40, si estamos reunidos 10 o 15 o 4 o 5, lo generamos como lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, lo que dijo la chica es, ¿violación a qué, niña? Profe, soy Camila y es como la violación de los derechos, pero tiene que situarse como en menores, entonces de infancia y adolescencia, ¿cierto? Pues porque sigo los derechos fundamentales o derechos humanos no abarca como tal, sino que es muy general, ¿cierto? O no sé. Sí, está bien. Otro. Entonces, por ejemplo, ese lo podemos ubicar acá, sin ningún problema. Digamos que ya está. Aumento de la violación de los derechos de infancia y adolescencia. Aumento. ¿Por qué lo coloco como aumento? Porque es que si lo coloco de otra manera, entonces no me va a quedar bien. Entonces lo coloco como un aumento. Aumento es que se puede, al colocarlo como objetivo, yo coloco disminución. Y lo que estoy haciendo es que estoy colocando esto en positivo. Recuerden, cuando estén colocando tanto las causas o los efectos, no lo hagan bajo el término de que falta en su totalidad, sino que hay carencia, hay deficiencia, hay disminución, hay aumento. Utilicen algunos términos que de alguna manera podamos acomodar mejor para el árbol. Otra. Paniagua, usted armó la discusión, necesito que aporte. Ulises, desintegración de los núcleos familiares. Excelente. ¿La colocamos dónde? ¿En causa o en efecto? En efecto. Profe. Sí. Profe. Sí, dígame. Profe. Sí. Profe, descolarización de los menores también entraría ahí. Sí, señora, ya sí estamos hablando de una cosa diferente. Es decir, si hay reclutamiento, entonces no tanto como de desescolarización, sino como, tomémoslo como un tema de deserción. Deserción escolar, pero es un efecto, una consecuencia. Es un efecto, sí. Sí, no yo es una también causa, lo es un efecto. Sí, profe. ¿Sí? Conflicto intrafamiliar. Conflictos intrafamiliares, no. Vuelvo con el mismo tema que estaba diciéndole ahorita a Carlos. El tema pues, integración. El tema de eso, pues, es que para mí eso para mí ya es otra problemática totalmente diferente. Dígame cuál es John James con exactitud, a ver si la podemos ubicar y si aplica la organizamos. Profe, otra consecuencia de prohibición de la libertad. ¿Es esta? En la de los derechos, ¿no? Violación de los derechos, ahí está incluida. ¿Cuál fue la otra que me dijeron ahorita? Profe, la mía es deserción de, ¿cómo se dice? Deserción escolar. Escolar. Aumento de escolar, sí, profe, deserción escolar. Ese es aumento.
su aumento de la deserción escolar. Profe, voy a decir algo muy loco y no sé si cabrá ahí como la idea. Cuando hablamos de descomposición del tejido social por todo lo que tiene que ver con los problemas psicosociales que de una u otra manera esto trae en una sociedad, ¿cabría ahí? Sí, claro. Okay, gracias. Profe, aumento de la inseguridad. También. Profe, desplazamiento. Sí, señor. Efectos desplazamientos. Sí, señor. Paniagua, me haga el huevón. Paniagua siempre se hace el marica, profe. Mire cómo es de fácil encontrar efectos. Y busque causas y el berraco. Profe, una causa. Ustedes aquí lo van a construcción. Eulicer, otra causa. Dígame. Construcción de sistemas políticos dentro del Estado. ¿Cómo? Construcción de sistemas políticos dentro del Estado. Explíquemelo en español. O sea, otros estados dentro del Estado. Eso es una causa. Yo le diría como ilegitimidad de los grupos. No, más falta es legitimación de los grupos. Si estamos hablando de un Estado sobre otro Estado es porque los están legitimizando. ¿Sí? Eso es otro... porque para mí es un tema más de legitimización. Para mí, no sé, pero puedo estar equivocado. Para mí esos grupos de alguna manera los legitiman. Por ejemplo, ¿cómo legitiman un grupo de delincuencia común? Como un combo en un barrio, cuando van y le piden permiso a esa persona para hacer algo. ¿Qué están haciendo? Los están legitimando. Para mí es una manera de legitimar gente que no tiene legitimar, deslegitimar. Sí, yo poco, por eso no lo supe. Legitimar. Entonces es eso. Profe, unos intereses particulares de los grupos. ¿Cómo? Es decir, validan el accionar de esos grupos, validan el accionar de los grupos. ¿Y qué no valida? La valida de la población. Entonces es la validación. Para mí esa puede ser entonces para eso puede ser una causa, ¿sí? La validación, profe, o la legitimación. Legitimización. Legitimación. No, eso con que legitimización. Legitimización. Sí. Profe, otra que tengo la duda es cuando el Estado tiene que destinar ciertos recursos, no sé si son, pues me imagino yo que son públicos para contrarrestar todas estas problemáticas, eso de una u otra forma sería como un efecto, pues llevándolo de una forma un poco más macro, ¿o no? Hoy no, pero no más o menos, ¿qué sería lo que usted dice? A ver, por ejemplo, el Estado de una u otra forma tiene que tener un impuesto de guerra, por decirlo algo así, ¿cierto? Sí. Entonces, los recursos que el Estado destina para mitigar o contrarrestar esas problemáticas que se van gestando debido al aumento de esos grupos que van creciendo, precisamente por el reclutamiento de menores, el Estado me imagino que de una u otra forma tiene que sacar unos recursos para contrarrestar eso. Entonces, no sé, es como darle la idea, esa es la idea que yo estoy planteando, pero no sé cómo organizarla de tal manera que quede muy detallada, pero es los recursos que el Estado tiene para mí. Aumento el gasto público, oiga. ¿Cómo? Aumento el gasto público para la prevención de esa situación. El gasto público, no sé si el gasto público que tiene el Estado, pues se utiliza precisamente para mitigar todos esos grupos que se van gestando o que se va incrementando pues como en el país. Esa es la idea, pues no sé. Lo que cabe, no cabe, o tan micro, no puede ser grande. Es que ese tema es muy complejo. Porque es que, estamos hablando de un tema de reclutamiento de menores forzosos, ¿sí? Reclutamiento de forzosos de menores. Si a mí me colocan un problema mucho más macro, es el tema de reclutamiento. Para mí no es un problema macro. Para mí este es
una causa o un efecto de otro problema. ¿Sí me hago entender? Es decir, de temas de desigualdad o de temas de pocas posibilidades productivas en territorios distantes. ¿Qué genera eso? Entonces mire que es la mirada que yo le estoy dando al asunto. Por ejemplo, para enfocarlo bien y no llevarlo a una mirada muy amplia. Por eso, porque por ejemplo, el reclutamiento de menores forzosos, digamos que es una problemática en un territorio, ¿sí? Pero ¿con qué se soluciona este reclutamiento de menores? Entonces uno dice, ¿con qué se soluciona? Si estamos hablando de presencia de grupos al margen de la ley, si estamos hablando de deficiencia de control de seguridad en el territorio, si estamos hablando de generación de miedo o de terror sobre las familias del territorio, si estamos hablando de que los grupos al margen de la ley quieren expandir su poder en el territorio, si estamos hablando de que hay deficiencia de fuerza pública en el territorio y que de alguna manera la población legitima los grupos al margen de la ley. Mire todas estas causas que están acá. Si yo quiero atacar un problema, yo esto tengo que colocar en objetivo, en positivo. Si al colocar en positivo, yo de acá estoy sacando objetivo general y objetivos específicos. ¿Por qué? Porque si estas son las causas y este es el efecto, si yo soluciono lo que hay acá, como les decía en la clase pasada, estoy solucionando parte de lo que hay acá. ¿Sí? Automáticamente cuando empiezan a traer las soluciones. Pero díganme, ¿qué mecanismos hay para solucionar estas problemáticas que están acá, a no ser de temas de equidad, de temas agrícolas, de trabajar con temas productivos agrícolas, de trabajar con temas de tecnología, de tecnología agraria, de buenas prácticas agrícolas, de trabajar con campesinos en temas de asociatividad y de alguna manera de generar estrategias entre ellos para que ellos sean los que se empoderen del territorio y no los demás. Es decir, aquí hay todo un tema situacional que si uno lo plantea, darle solución a esto es darle solución a una cantidad de problemas los hijueputas en un territorio, no solamente al reclutamiento. Es generar mejores condiciones de calidad de vida para las personas de ese sector, es generar mejores posibilidades en temas de educación, es generar mayores ingresos, es generar... Pero, ¿sí me entiende? Solucionando esto, no solo solucionamos esto, solucionamos un viajado. Lo que pasa es que nosotros acá, a modo de ejercicio, cogimos fue pero su apreciación es válida, Olga, desde donde se planteó. Por eso es tan importante, y vuelvo y jalo con el mismo problema, por eso es que es tan importante el tema del contexto del territorio y la priorización de dicho problema, o sea, este que tengo en verdecito, que es el tronco de ese tema. ¿Por qué es tan importante? Porque es que de ahí es donde yo empiezo a desglosar todo. Ahí es donde yo empiezo a desglosar y a desglosar. Bueno, entonces viene que ustedes ya tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 efectos. Efectos aquí faltan demasiados y muchos no han aportado. ¿Sí? Profe. Sí. La pérdida de la vida humana no entraría ahí. Sí, la pérdida de la vida humana. Yo creería que sí, chica. Pero hay que mirar cómo lo... Porque esto se puede mirar de varias miradas, tanto reclutar que ellos pueden matar o que los pueden matar a ellos. Ajá. Asesinato. Y tengo una duda con el forzoso, profe. ¿Con el qué? Tengo una dudita con el reclutamiento forzoso. ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué forzoso? Porque es que hay una diferencia entre forzoso y forzado. Forzoso es cuando a mí me obligan y yo tengo que irme, pero porque yo quiero. Ese es. Y forzado es porque a mí me dicen, se tiene que ir para allá. ¿Ah, sí? Tomo la decisión, yo me voy, porque si no, matan a mi familia, pero a esas personas no les están preguntando, se lo están llevando, entonces es forzado. Entonces tratamiento de menores forzoso y forzado. Forzoso es voluntad propia, forzado es que me obligan. Listo, es válida.
Gracias. ¿Alguna otra causa o efecto, señores? Profe, no sé si hablando de la parte de la ubicación, estar ubicados en las periferias, o también el reclutamiento se da en No, el en todas reclutamiento se da en partes. toda parte. Obviamente hay partes donde se da menos, en menos escala, pero el reclutamiento forzoso en casi toda parte hay. Obviamente se da más en esos sectores de la periferia, en esos es mucho más común el asunto, pero es mucho más común por todo esto. Profe, ¿Sí? ese asunto de lo económico no entra ahí como aumento de la pobreza o algo así. Claro, yo por aquí les había colocado unas cosas, pero sí, eso es válido. Aumento de la pobreza, claro, eso genera un aumento en la... Claro. Y también hay otras cosas que están acá, que es un fenómeno que pasa mucho en Medellín. Es el abandono de los territorios. Entonces, cuando estén haciendo un árbol de problemas, la idea es que hagan un ejercicio con estas características. Después, ¿qué hacen? Después traten de ubicarlo en primero, segundo y tercer nivel, o en primer y segundo nivel. ¿Sí? Aquí hicimos una parte del ejercicio, la otra parte del ejercicio es ubicarlos en primer y segundo nivel. Entonces, la deficiente, ¿qué va primero? ¿Este o este? ¿Cuál creen ustedes que es de primer nivel? ¿La presencia de grupos o la eficiencia de fuerza pública? Para mí uno depende del otro, ¿sí? Una es una causa del otro. Es decir, si hay deficiente fuerza pública, ¿qué genera eso? Presencia de grupos al margen de la ley. Entonces, este va en este nivel y este va en este nivel. Así es como, de alguna manera, es un ejercicio que ustedes pueden realizar. Este, por ejemplo, deficiente control de seguridad en el territorio. Este también, este deficiente control le puede pegar tranquilamente a los dos, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace acá? Uno simplemente podría hacer cosas como esta, por ejemplo, y decir que este tiene que ver con este, y a su vez, ¿sí me hago entender? Es decir, tanto la deficiente de la fuerza pública en el territorio como el deficiente control de seguridad, cualquiera de los dos que genera presencia de grupos al margen de la ley. Y este grupo de gente al margen de la ley, ¿qué genera? Este tema de miedo, generación de miedo de poder sobre las familias, ¿quién lo genera? ¿Ellos o ellos? ¿Quién lo genera? Los grupos al margen de la ley. Exactamente, entonces yo diría que este viene acá, que este viene acá, ¿sí? Este viene acá, ¿sí? Este viene en tercer nivel y este de alguna manera está obligado con esto, porque este miedo, ¿qué legitima? Este miedo de alguna manera lo que legitima es esto que está acá. Entonces esta generación de miedo legitima a los grupos, pero arreglo en seguido, cuando nosotros miramos este ejercicio acá, decimos que la presencia hay una generación de miedo. Pero y si miramos, mira que ya empezamos a ¿qué? A entrelazar causas. Tenemos causas de primero, causas de segundo y causas de tercer nivel. Esto la podemos colocar en segundo aquí más o menos. Y expandir el territorio que genera. Cuando yo hago esto, que les tengo mucho miedo, también hago esto automáticamente. Entonces, lo que hay que hacer con estos ejercicios es, de alguna manera, que ustedes empiecen a organizarlos. Y obviamente, el ejercicio, lo ideal de este ejercicio es que ustedes lo tengan claro. Es decir, ¿y todo esto en qué desencadena? Pues obviamente todo esto es algo que tiene que ver con este tema que está acá. Entonces, este ejercicio, mi recomendación, hágalo en lluvia de ideas. ¿Para qué? Para que de alguna manera ustedes puedan determinar y se puedan poner de acuerdo en de qué manera es procedente que esto funcione. De qué manera, cómo funciona, para que así lleguen a acuerdos mucho más puntuales. Y así, llegando a estos acuerdos, pueden hacer el tema mucho más equitativo. Vean,
ahí están las causas. Ahora, ¿quién me arma los efectos? Mira que yo aquí coloqué primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Yo qué tengo que organizar lo que hay acá? Yo tengo que, si yo logro solucionar la presencia de grupos al margen de la ley, y de este modo automáticamente la legitimación, no hay a quien legitimar sino al Estado, entonces este es porque hay un elemento de esto, es porque hay mayor control y porque no hay poder en el territorio. ¿Y qué implica todo esto? Que no hay reclutamiento forzoso. ¿Y eso qué genera? Que ninguno de estos efectos apliquen dentro de ese territorio. Es más o menos un ejercicio que se hace con estas características. Ahora sí, arranquemos. ¿El primer efecto cuál sería? De primer nivel, efectos de primer nivel, señores. No se los voy a hacer, háganlo ustedes. Se los voy a poner grandecito para que lo vean. Profe, ¿el déficit de la fuerza pública o qué? Estamos ya estamos hablando de efectos, compañeros. Ya las causas, las que teníamos, las organizamos. Cuando uno hace este ejercicio, puede que encontremos más causas si profundizamos más en el ejercicio, en el territorio, en el contexto. ¿Sí? Pero en este momento lo que vamos a hacer es ubicar los efectos en primero, segundo y tercer nivel. Los estoy escuchando, no oigo sugerencias. Profe. El primero sería aumento del personal al interior de grupos al margen de la ley. Aumento. Bueno, entonces. El personal al interior de grupos al margen de la ley. Bueno, entonces, ese sería el primer efecto. Entonces, listo, ahí está, primer nivel, ahí se queda. Desplazamiento del territorio. ¿Cuál? Aumento de la deserción escolar también. No, ese no es. Para mí es para mí otro es es importantísimo, lo dijo una chica por ahí, y para mí es súper importante. Profe, y de ahí también lo de la calidad de vida y de deserción. Para mí este tema es importante, que es el aumento de la violación de los derechos en infancia y adolescencia. Es importantísimo porque, claro, el reclutamiento que hace, hay un aumento de violación. También hay aumento de personal al interior de grupos al margen de la ley. ¿Qué más hay? Este tema también va incluido ahí de primer nivel, que es un tema de desintegración de los núcleos familiares. Es decir, si a usted le reclutan 2 hijos, ese núcleo familiar se va a desintegrar. ¿Sí? El tercer aumento de desplazamiento del territorio. Dejemos estos 4 de primer nivel. Aumento del desplazamiento, esto me genera esto. Ahora, esas 3 causas que generan, entonces, el aumento de esto que genera, disminución de la calidad de vida. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Y qué otra cosa genera? Aumento de la deserción escolar y aumento de la pobreza y descomposición del tejido social. Y todo eso genera deficientes ingresos en las familias. Este viene acá, y este viene acá, y este viene acá. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ahora hagámoslo de a uno. Entonces, el reclutamiento forzoso genera aumento de desplazamiento. Bueno, Ulises. Señor. Ese en el segundo nivel de los efectos, ponga la imagen. Ya va. ¿En este o en este? En este, ahí, en ese de deficiencia en los ingresos de las familias, eso está por encima de la distribución de la calidad de vida, ¿o qué es? Disminución de la calidad de vida. Está por encima o sea, la calidad de vida está por debajo y la... No. ¿Y la que dice? No. Deficiencia en los ingresos en la familia. No, Carlos. Carlos, si yo tengo unos deficientes ingresos, eso me afecta en la disminución de mi calidad de vida, automáticamente. Una cosa lleva a la otra. Si yo no tengo ingresos, obviamente mi calidad de vida va a ser mucho menor. Si yo tengo ingresos, mi calidad de vida va a ser mucho mayor. Entonces esta tiene que estar a un nivel y esta tiene que estar al otro. Esta depende de esta, no al revés. Ok, sí. Profe, yo hago una pregunta. Señora. De pronto,
para hacer esos análisis de qué depende de qué, en qué nivel ubicar, de pronto utilizar de lo general a lo específico a la general, ¿es una de las reglas o no se tiene nada que ver? No, en estos casos, chica, usted puede utilizar. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que obviamente esto es de cajón y todo, todos somos muy particulares, pero la idea es que ustedes utilicen todas las herramientas que ustedes tienen para hacer eso, si lo quieren hacer desde lo particular a general, de lo inductivo a lo deductivo, a partir de cómo lo quieran hacer. Todas esas herramientas y todo eso es válido para realizar estos ejercicios, todo es válido. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la idea fundamental acá? La idea fundamental acá es, llenen esto de lluvia de ideas y después reorganicen todo lo que corresponda. Y después de que tengan esto ya reorganizado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que es mucho más teso todavía. Cuando hagamos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y cuando tengamos todo esto organizado, vamos a hacer algo que va a generar otra cosa, y es empezar a generar relaciones entre esto y esto, y entre esto y esto, a generar relaciones, ¿qué depende de qué? Para generar un tema que se llama alternativas, que yo pensé que lo íbamos a ver hoy, pero no tuvimos ese placer. Profe, las causas también con lluvia de ideas. Sí, todo. Es que la idea es que todo lo puede. Es decir, yo pienso que yo aquí metodológicamente me equivoqué un poquito. No me equivoqué, pues, no un poquito que me equivoqué. Porque la idea, ¿cuál sería? La idea sería poner el problema central y empezar a hacer lluvia de ideas. ¿Qué genera el reclutamiento? Sean causas o sean efectos. Y empezar a colocarlos todos en un pizarrón o en un tablero o donde corresponda. Y los colocan todas en lluvia de ideas. Y luego cuando las tengan todas en lluvia de ideas, las empiezan a conectar entre ellas y empiezan a determinar qué son causas y qué son efectos. Pero eso se hace ya a partir de qué? De ver todo el panorama de lluvias organizado. Entonces ahí sí lo pueden empezar a organizar. Esto es un efecto, esto es una causa, esto es tal cosa, y lo van llevando, lo van armando y arman un esquema muy interesante a partir de lluvia de ideas. Yo pienso que es de las mejores herramientas que ustedes pueden utilizar para hacer esto. Si aprenden a manejar eso, ustedes van a ser los putas formulando. Listo, profe. Está bien así. Listo. Entonces, la idea es que quede más o menos así. Ya pues obviamente aquí hay unos temas que lo voy a hacer muy rápidamente. Hay unos temas en los cuales está que, por ejemplo, está el reclutamiento genera desplazamiento. Obviamente el reclutamiento, ¿qué más va a generar? El reclutamiento genera aumento de la integración de los núcleos familiares, porque si yo lo recluto el hijo, la familia va a generar algo, eso ya es otra causa. Obviamente se aumenta la violencia en el territorio, ¿sí? Estamos vulnerando los derechos de los pelados, de los jóvenes. También estamos de alguna manera eso aumenta el personal que integra los grupos de margen de la ley, y ya lo que hicimos fue que de acá empezaron a desprender efectos. Ahora, el aumento del desplazamiento que genera, genera ¿qué genera este? Entonces, sí, el desplazamiento sí genera ingresos, deficientes ingresos, y estos a su vez ¿qué generan? Estos a su vez generan menor calidad de vida, obviamente. Sí, señor, ahí estuvo. El aumento del desplazamiento genera aumento de la pobreza, sí. Entonces control C, control B. Mire que este que está acá está generando son dos causas que están acá, ¿sí? A ver, yo la hago diferente. Y la coloco acá. Listo. Mire que está acá. El aumento del desplazamiento del territorio genera aumento de deserción escolar. Claro, también, mire. Mire todo lo que genera una sola. Esta que está acá está pegada con casi todas. Y genera descomposición. Profe, que ya está su laima por y genera descomposición del tejido social también, vea. Mire que esta que está acá, tiene casi todo, está pegado de casi todas. Esta sola. Entonces, así, de esa manera, es como ustedes de alguna manera deben de... Listo.
deben de empezar a hacer estos ejercicios. ¿Por qué? Porque mire que esta que está acá, que es el desplazamiento del territorio, mire todas las causas de los efectos de segundo nivel que tiene pegados. ¿Sí? Y este que genera disminución. El aumento de la pobreza genera también disminución, sí señor. El aumento de pobreza también genera esto que está acá, disminución de la calidad de vida. El aumento de la deserción escolar, ese no tanto. Y la descomposición social genera, sí señor, sí lo genera. Entonces, mire que uno lo que hace es empezar a ligar todo lo que corresponde, generar todo lo que corresponde y empezar a organizar el árbol. Así es de alguna manera como ustedes lo tienen que ir haciendo y lo tienen que ir justificando. No sé si quedó claro la idea de árbol de problema. Vea, si quiere hagamos una cosa. Si quiere, en la próxima sesión la hacemos por grupos, mejor. Y de alguna manera nos conectamos por grupos por los grupos de cada uno, nos conectamos 20 minuticos, solo 20. Y en esos 20 minutos tratamos de respetar el tiempo, o media hora, y tratamos de respetar el tiempo. Y miramos el árbol de cada uno. Lo contextualizamos, lo montamos, lo organizamos y lo cuadramos. ¿Qué les parece? Excelente. Como las necesidades en particular que cada grupo tiene y las pregunta, entonces pienso que les optimiza más el tiempo y para nosotros es mucho más fácil asimilarlo también. Bueno, pero entonces... haga un drive para separar la cita así como por horas como venimos trabajando. Ah, no, yo les entrego el drive para la de las citas. ¿El hecho cuál es? Entonces yo voy a tratar de cogerla desde las 4 de la tarde. Aquí somos 40, somos más o menos 10 grupos. Entonces la idea es hacerla desde las 4 de la tarde hasta las 9, y que el último sea a las 8:30 más o menos, para que todos los grupos estén. Y lo hacemos de a uno. Entonces, hay dos cosas. Una, que entren en el ejercicio. Yo espero que este ejercicio les haya dado algunas claridades. No sé si se logró el objetivo o no, sobre árbol de problemas. Dentro de 8 días la idea es que ustedes hagan todo lo que tiene que ver con árbol de problemas, lo analicemos, pero que a renglón seguido me traigan la opción de un árbol de objetivos. ¿Dónde está esa información? Está en la plataforma. Si ustedes miran en la plataforma en la parte de abajo, permiso señores, yo entro por acá una cosa que se dice discursos, inicio del sitio. Yo acá tengo esto, entonces estamos hablando de formulación de proyectos, ¿cierto? Sí. Entramos a formulación y encontramos que yo les monté unas sesiones nuevas que están acá abajo. Aquí hay un tema que se llama árbol de problemas. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es de que ustedes me hagan el árbol de problemas y me traten de hacer el árbol de objetivos, que es demasiado sencillo. Es algo demasiado básico, pero que al menos tengamos los dos ejercicios, árbol de problemas y árbol de objetivos. Este es el texto, es solamente convertir lo negativo a positivo y tratar de colocarlo en objetivos que estén ahí. Es algo sencillito. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer eso sin ningún problema, ¿les parece? Profe, ¿para esa parte hay algún video explicativo? ¿Para qué? ¿Árbol de objetivos? No. Sí. Yo tengo videos para qué? Para este de aquí abajo, que es componentes, y para este que es indicadores. Para eso sí tengo 2 videitos, pero para este de objetivos no. Porque es que es demasiado sencillo, Dalila. Es sencillo. Yo sé que ustedes, si leen juiciosito que es algo muy básico, y a partir de lo que vemos de árbol de problemas, yo estoy seguro que lo desarrollan sin problemas. Bueno, profe. ¿Listo?